A ver, veamos. más es de hacer un recordéis. Listo. Bueno, buenas tardes con todos. El ejercicio a continuación trata de asignación de fuerzas y transferencias de cargas con compuesto relleno. En esta hay dos partes. La parte uno trata para la condición de carga AC, donde se determina la fuerza cortante longitudinal requerida, que se transferirá entre la sección del acero y el relleno de concreto. La parte 2 para la condición de carga A, que se investigan los mecanismos de transferencia de fuerza de apoyo directo, conexión por cortante e interacción de adherencia directa. A continuación, las cargas aplicadas, carga muerta, carga viva de 32 y 84. La sección escogida HSS 10 por 6 y por 3 octavos. En la parte A, como lo indicaba, especifica una fuerza externa solo sobre el acero. La parte B, solo sobre el hormigón. Y en la parte C, es una fuerza externa sobre ambos materiales simultáneamente. Como una pequeña introducción, el ejercicio presentado aborda el diseño y análisis de un miembro compuesto tubular de acero rellena con concreto. Eh, el objetivo principal es determinar las fuerzas de corte longitudinal entre el acero y el concreto para tres condiciones distintas ya mencionadas anteriormente. En la parte uno se calcula la resistencia axial nominal del miembro compuesto y se determinan las fuerzas de transferencia requeridas. En la parte 2 se evalúan tres tipos de mecanismos de transferencias de carga: el apoyo directo, la conexión por contacto, por cortante y y la interacción por adherencia. Bueno, el ejercicio en sí destaca la importancia de seleccionar el mecanismo de transferencia más eficiente y demuestra la aplicación de normativas como la ISC, enfatizando en detalles constructivos y verificaciones de resistencias para garantizar el comportamiento integral del miembro compuesto. Como datos del problema, tenemos las propiedades del material, ASTM a 5000 grado C, eh, con FI de 50 KSI, un área de 10,4, una altura de 10, T nominal de 3 octavos, un T igual a 0,34 pulgadas, el espesor de la pared de diseño de acuerdo a la sección B42, como lo podemos observar en la tabla 1.11, las propiedades del HSS. Y a continuación un supuesto de diseño. En el supuesto de diseño tenemos las cargas nominales ya anteriormente mencionadas, las combinaciones ISC 7 del capítulo 2 del LRFD, ASD, condiciones de cargas aplicadas sobre el acero del ISC en la sección I629 con la fórmula respectiva. La condición B, carga aplicada de concreto en la sección I62B. En la carga C, en la condición C, carga aplicada con el comentario 16.2, en la ISC también, eh, con la respectiva ecuación modificada, y los factores de resistencias del RFD y ASD, y el confinamiento del concreto para la verificación de resistencia de aplastamiento, como lo menciona en la norma ISC en la sección I62. En el desarrollo paso a paso, bueno, en el enunciado aquí mostrado es el área concreta utilizando una geometría compatible con la utilizada en el cálculo de área de acero en la tabla 1.1 aquí mostrada a continuación del manual ISC, teniendo en cuenta el espesor de pared de diseño y un radio de esquina exterior, como se muestra aquí en el diseño tubular, de dos veces el espesor de pared de diseño, de acuerdo en la parte uno del manual de ISC. Ya. Primero, cabe recalcar las constantes del material, ya mencionadas F y FC, el modo de elasticidad, el peso unitario del concreto, por consiguiente la asignación de fuerzas, las propiedades geométricas y de materiales,
Las áreas calculadas son el área interior, el ancho interior, el área de acero, el área de concreto, como podemos observar, el área total compuesta que la realizamos con el área de acero y el área de concreto sumando ambas, las cargas aplicadas, cargas requeridas y obtenemos estos valores a continuación. Un área de cero de 10,4 pulgadas al cuadrado, área interna 9,30, ancho interno de 5,3, área de concreto de 49,2, área total compuesta, que era la suma de área de concreto más más la suma del área del acero. La carga requerida del RFD, la carga requerida ASD también, y por consiguiente la relación ancho-espesor, límite para un elemento de acero compacto sometido a compresión axial en el mismo miembro compuesto. Aquí ocupamos lo que es la fórmula de la tabla I11A, eh, donde podemos ver aquí en las paredes de secciones tubulares, rectangulares HSS de cajón, espesor uniforme, compacto, no compacto, compacto y no compacto. A continuación, sacamos lo que es la carga requerida del FD, en el cual nos muestra si es compacta o no es compacta, lo cual más abajo podemos observar que tenemos un valor de 25,7 como carga requerida y la parte de lambda no compacta, lambda P, es de 54,42. Entonces, como se indica acá, es mayor. Lambda P es mayor a lambda, el cual nos indica que es compacta, con una resistencia axial nominal de 729 kips. A continuación vemos las condiciones, carga aplicada solo al acero. En la condición de como primer factor, el factor de transferencia, como ya mencionamos al principio, por consiguiente el factor cortante requerido a través de las dos iteraciones, LRFD y ASD. Eh, a continuación, la condición B, que se trata la carga externa aplicada solo al concreto. Igualmente con las dos iteraciones, tanto para la LRFD y ASD. Asimismo, obteniendo el factor de transferencia para condición. Para la condición C, la carga externa aplicada a ambos materiales. Según la ISC en la sección I6.2, usando un enfoque de distribución elástico. Obtenemos el modo de elasticidad del concreto, la distribución elástica de la carga, eh, la fuerza cortante requerida, en el cual nos dan los siguientes valores. Para la condición de carga, el factor de transferencia es 0,287. Para el esfuerzo cortante del RFD 49,6 y ASD 33,3. La condición B, el factor de transferencia es 0,713. El esfuerzo cortante de RFD 123, 82,7. Para esta condición, la fuerza externa se aplica simultáneamente a la sección de acero y rellena el concreto. En la sección establece que cuando las cargas se aplican tanto a la sección de acero como al relleno de concreto simultáneamente, se puede tomar como la diferencia en magnitudes entre la porción de fuerza externa aplicada directamente a la sección del acero. Aquí tenemos la ecuación utilizada, la ecuación 1 de la norma ISC. Bueno, en esta partecita de aquí es un pequeño detalle de la fórmula a continuación ya antes mostrada. Y luego tenemos la condición C, la carga aplicada a ambos materiales, con el modo de elasticidad del concreto de 3.904 kSD, con la porción del acero de 0,611, factor de transferencia de 0,102, el RFD de 17,7, un ASD de 11,2, en el cual una alternativa sería el uso del método de distribución plástica, mediante el cual la carga se reparte entre cada material de acuerdo con su condición a la resistencia de la sección compuesta, como se indica en la ecuación I2, I2 9B de la ISC.
En este método se elimina la transferencia de corte longitudinal, siempre que la resistencia local a la compresión del hormigón y del acero sea adecuada para resistir las fuerzas resultantes de esa distribución. Eh, el diseño y los detalles de las conexiones necesarias para transmitir fuerzas externas al miembro compuesto deberán realizarse de acuerdo a las secciones aplicadas en el capítulo J y K en la norma ISC. Cabe destacar que para fijar la resistencia del concreto confinado por un miembro de acero, el término raíz A sub 2 a 1 en la ecuación J82 puede considerarse como 2, según la nota del usuario en la sección I62 de la especificación. En la parte 2 tenemos las transferencias de carga. Como podemos mostrar a continuación, aquí se realizan diferentes contactos en las diferentes caras del elemento del compuesto relleno. Más abajito podemos observar en la parte de acá, aquí por ejemplo, transferencia de cargas en tres caras, uno 2 3 y en el caso uno transferencia de cuatro lados simultáneamente. Bueno, para las transferencias de cargas, primero en el apoyo directo para investigar el mecanismo de transferencia directa, la fuerza externa se transfiere directamente a la sección mediante conexiones estándar de corte en cada lado del miembro. Ubicación de la placa de apoyo, como podemos observar en la imagen, se coloca dentro de la longitud de introducción de carga discutida en la sección anteriormente mencionada. La longitud de introducción de carga se define como dos veces las dimensiones transversal mínima del HSS, tanto encima como debajo de la región de transferencia de carga, tal cual como se puede observar aquí en la imagen. Y 3.2. La región de transferencia de carga define la sección I64 de la norma del comentario de especificaciones como la profundidad de la conexión, en el cual realizamos la configuración de la placa de apoyo, definimos la geometría propuesta, la resistencia disponible para el estado límite de confinante directo, se puede determinar de la siguiente manera. Tenemos una longitud de placa de 1 pulgada, un área de contacto de placa concreto, donde utilizamos ambas áreas, tanto de la placa como la del concreto. La resistencia nominal por apoyo directo usamos la ecuación I66 del ISC. Por consiguiente, obtenemos la resistencia nominal, los factores de resistencia phi y omega de LRFD como SD y la verificación para la condición A. Estos son los resultados obtenidos en la área de contacto y en la verificación de la condición A. eh, y por consiguiente el espesor requerido de la placa de apoyo interna. Existen varios métodos disponibles para determinar el espesor de placa de apoyo. Alternativamente se puede utilizar métodos computacionales como el análisis por elementos finitos. Para este ejemplo se puede determinar las líneas de fluencia para determinar un mecanismo de colapso plástico de la placa. Sin considerar los radios de esquina del HS, el patrón de las líneas de fluencia es como se muestra en la figura, tal cual como se indica aquí. Ya no se encuentra en este lado la curvatura que tenía en las esquinas la placa al inicio, tal cual como se puede observar aquí. Por consiguiente, para el diseño de mecanismo, ah, eh, en el espesor requerido de la placa de apoyo usamos teoría de líneas de fluencia para determinar el espesor. Para el RFD, presión de apoyo, en el ASD, lo que habíamos mencionado anteriormente, presión de apoyo para la placa, cálculo de espesor de la placa TP2. También se puede observar mecanismo de conexión por cortante, interacción de adherencia directa, parámetros de adherencia, perímetro de la interfaz de acero concreto, longitud de introducción de carga, resistencia de adherencia. Tenemos los valores aquí de espesor de placa,
conexión acortante, parámetros de adherencia, la longitud de introducción de 12, la resistencia de adherencia que es de 0.0419 KSI, lo cual es menor que uno y cumple por el mismo. Para el diseño de este mecanismo de transferencia de carga se consideran dos casos posibles. En el caso uno, como lo mencionaba, transferencia de carga al miembro desde cuatro lados simultáneamente. Se puede decir como esta imagen de aquí, pero con una adicional en el lado de arriba, en la faltante se puede decir en este caso. Eh, Según la ecuación I65 en las especificaciones ISC, en el caso uno la condición de extremo, carga en transferencia desde cuatro lados, usamos la ecuación I65 del ISC, de la resistencia nominal, factores de resistencia de phi de omega de 0.50 para RFD, de 3 para SD. Caso uno la condición de extremo de cuatro lados, la resistencia nominal es de 14.38 kips, RFD de 7.19 y ASD de 4.79, lo cual no cumple. La resistencia por adherencia es insuficiente y se deben utilizar otros mecanismos de transferencia. Otros mecanismos de transferencias podrían ser como eh, an- pernos de anclaje, rigidizadores y ejemplos así. Condición 2, transferencia para tres cargas. El miembro compuesto, tres alejados del extremo del miembro, se extiende hacia ambos lados del punto de transferencia de carga, como se indica en la figura a continuación. En este caso, la condición interior, carga transferencia desde tres caras, suponemos cargas distribuidas como en el ejemplo RFD, y dos, y cara 2 y 3 del RFD. Perímetro efectivo de cara uno, resistencia por cara, y tanto para cara uno y cara 2 y 3. A continuación presento las fórmulas realizadas. Eh, Podemos ver aquí más abajito que está más detallado. Ya. El caso de condición para cara interior de 3. Tenemos un LRFD de 3.44, una resistencia de 1.16, el cual no cumple. Para caras de 2.3 tenemos un esfuerzo de 23.1, una resistencia de 2.16, tampoco cumple. Para la cara 1 eh, tenemos 8 kips, eh, y de 0.287 kips, queda 2.30 multiplicado por los 8. Para cara 2 y la cara 3, los siguientes valores. Asimismo tenemos los valores a continuación que indica acá arribita, que se tratan de resistencia por cara. Bueno, al fin y al cabo, realizando estas operaciones, sale que no cumple. Los cálculos indican que la resistencia por adherencia es insuficiente en todas las caras. Por ende, se recomienda lo anterior. Igualmente, asimismo, un medio de transferencia alternativo, como aquí se menciona, placa de apoyos internas, y como se muestra en este ejemplo, la integración directa proporciona una resistencia limitada disponible para transferencias de corte longitudinales y generalmente solo es aceptable para columnas ligeramente cargadas o columnas con requisitos bajos. Una tabla resumen de este ejemplo de lo mencionado anteriormente, de las resistencias obtenidas, las cuales cumplen, no cumplen, tanto para la cara uno, para la cara 2 y 3, para la resistencia requerida del RFD, ASD. Como conclusión, el mecanismo de apoyo directo es adecuado para ambas metodologías, RFD y ASD. La interacción por adherencia no proporciona suficiente resistencia por sí sola. Para condiciones de cargas aplicadas concurrente a ambos materiales, los requisitos de transferencia son menores.
Se recomienda usar placas de apoyos internas para transferencias de cargas significativas, priorizar mecanismos robustos, es la opción más confiable para miembros compuestos sometidos a cargas elevadas, mientras que la adherencia solo es viable en casos muy específicos. Integración temprana en el diseño, definir desde las etapas iniciales cómo se aplicarán las cargas, acero, concreto o ambos, para optimizar la conexión y evitar soluciones costosas o posteriores. Validación experimental de proyectos críticos, complementar los cálculos con ensayos de adherencia o modelos físicos para verificar la capacidad de transferencia. En las referencias hemos utilizado la norma ISC 360-16. Aquí se puede observar las tablas utilizadas tanto para ecuaciones y secciones, factores de resistencia, la ISC, la 15ª edición, las propiedades geométricas, los ejemplos de diseño, la ISC 318-19, resistencias del concreto, aplastamientos en concreto, la SC, la ASCE 716, combinaciones de cargas, otras referencias como las mencionadas anteriormente en el ejercicio de Roer's Fórmulas for Stress and Strain. Eh, y relación con el ejercicio en más específica, lo que acabé de mencionar anteriormente. Y eso sería todo. Muy bien, bien. A ver, dos preguntitas rapiditas, ya creo que tenemos, eso creo que ya estamos terminando. Yo tengo unita. La sección que analizaste es compacta, ¿verdad? Hola. Compacta. Sí, aló, Sí, sí. ya. Para, por ejemplo, si fuera no compacta, ¿aplicarías la misma metodología para encontrar el coeficiente de transferencia? Sí, ¿Influye o no? porque sí, aquí en una parte del ejercicio trata sobre una sección compacta y sección no compacta, en el cual también, déjame le pongo, es que no puedo cambiar lo que se me sobró. Bueno, aprovechando que estoy aquí en el documento, si no estoy mal, es más arribita, aquí. Aquí podemos observar que Yo, en este, No, yo lo en, veo, no, no sé. yo tampoco no veo. Estamos en no se Júpiter. logra. Entonces se me cambió. Mil disculpas. Creo que Déjenme tienes que poner cambio. tal vez parar o poner la otra pantalla. A ver. Ahí tal vez se logra observar. No, no. Si paras la grabas, si dejas de compartir, lo vuelves a hacer, ahí tal vez te salga el documento para darle clic. Ya. Perfecto. Ya, ahí. Espera un momentito. Estamos todavía en Júpiter. Ahí se Ya, ve, pero sí, dice sí, ahí Júpiter. sí. Ya, sí, ahí mismo. En esta partecita de aquí de los landas, podemos ver que nos hablan de la parte de la sección cuando es compacta y no es compacta. Y para la sección compacta se utiliza una metodología y en la parte más abajo también tratamos de una sección no compacta, o sea, tratamos los dos temas. Mm. Eh, si no estoy mal, por la parte de acá abajo, ¿dónde Se sigue otro está? procedimiento ahí. Sí, se toman los dos en sí, se realizan los dos procedimientos, tanto para compacta como no compacta. Ok, Pero, ajá, no recuerdo en específico dónde estaba aquí la sección no compacta. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, las dos maneras, compacta y no compacta. ya, ok, gracias. Muy bien. Otra pregunta para finalizar. ¿Quiénes están todavía despiertos? A ver, ¿cómo están? ¿Ya están cansaditos ya? Ya, con eso creo que terminamos. Tal vez, no Sí, sé, tal vez, no sé, alguien para terminar, Ronnie o Anuar, tal vez, alguna inquietud así rápida.
¿no? Bueno, de pronto, doctor, cuál fue el parámetro más, más influyente en el resultado que obtuvo el compañero? El parámetro físico, o los parámetros mecánicos. Mm, Ya, en lo particular, para mí, en lo personal, podría ser la parte inicial, en donde observamos a continuación, porque aquí en el inicio solamente sacan áreas y cargas. Por acá es la primera comprobación que nosotros debemos realizar. Carga aplicada a ambos materiales. Ujú. Ya, aquí en la resistencia, que debe ser menor a uno. Si no es menor a uno, tendríamos que cambiar otro tipo de espesor. Aquí escogimos el tipo de espesor de placa de 5,8 pulgadas. Eso. Ok, Bueno, gracias. bueno,